Introducción. Desarmando mitos y revelando la verdad. Vivimos en una era de exceso de información y escasez de comprensión. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a datos, opiniones, análisis y narrativas, y sin embargo, nunca habíamos estado tan confundidos sobre lo que realmente es cierto. Las redes sociales, los medios de comunicación, los líderes políticos y las corporaciones han tejido un entramado de discursos y creencias que, más que aclarar la realidad, la distorsionan. En medio de este ruido, surgen los mitos modernos. El mito del poder transparente, el mito del libre mercado justo, el mito de la conexión digital como libertad y el mito del progreso ilimitado. Este libro nace con un propósito claro: desarmar esos mitos, revelar las verdades que yacen debajo y, sobre todo, ofrecer herramientas para que el lector recupere su capacidad de pensar críticamente en un mundo saturado de apariencias. Sin embargo, este no es un libro conspirativo. No busca alimentar fantasías de control absoluto, ni imaginar fuerzas secretas manejando los hilos del destino humano desde la oscuridad. Esa es una trampa común. Al intentar comprender la complejidad del mundo moderno, muchos caen en la tentación de las teorías conspirativas, que simplifican la realidad reduciéndola a un relato de villanos y víctimas. Este libro, por el contrario, parte de un principio más profundo y honesto. El poder existe, el control existe, la manipulación existe, pero no son omnipotentes ni mágicos. Son construcciones humanas, sistemas organizados que se perpetúan porque aprendemos a aceptarlos sin cuestionar su estructura. Comprender el poder, la economía, la tecnología, la educación o las redes sociales exige ir más allá de la superficie. Las apariencias engañan. Detrás de cada política, cada innovación o cada discurso de progreso, hay intereses, mecanismos de influencia y estrategias de control. Pero también hay espacios de resistencia, creatividad y transformación. El desafío está en reconocer las dinámicas ocultas sin caer en el cinismo ni en la desesperanza. Este libro busca ser una brújula para navegar la complejidad contemporánea. No pretende ofrecer respuestas definitivas, sino preguntas más precisas. No busca que el lector adopte una nueva ideología, sino que aprenda a pensar con independencia. Porque la verdadera libertad no consiste en elegir entre opciones preestablecidas, sino en entender cómo se construyen esas opciones. A lo largo de estas páginas, exploraremos distintos ámbitos donde el poder actúa con sutileza. La economía que se presenta como ciencia neutral, pero que perpetúa desigualdades. Las redes sociales que nos conectan mientras moldean nuestros pensamientos. Los sistemas educativos que enseñan obediencia más que conocimiento. La tecnología que promete progreso mientras vigila cada movimiento. Cada capítulo buscará desmontar un mito, analizar sus raíces históricas, exponer sus implicaciones actuales y ofrecer estrategias concretas para recuperar el control personal y colectivo. La lectura de este libro es una invitación a mirar con nuevos ojos lo que parece cotidiano, porque la verdadera manipulación no ocurre en la oscuridad, sino a plena luz, cuando damos por sentadas las cosas. La economía que creemos entender, la información que consumimos, las plataformas que usamos, las reglas que seguimos. Todo eso forma parte de una red invisible de poder que moldea nuestras decisiones y deseos. Desarmar esa red requiere conocimiento, pero también valentía. El propósito no es alimentar la desconfianza, sino construir discernimiento. Cuando comprendemos cómo opera el poder, dejamos de ser sus instrumentos y nos convertimos en participantes activos del cambio. En tiempos donde la verdad parece fragmentada y relativa, buscar la comprensión profunda se convierte en un acto de resistencia. Este libro también es un llamado a la acción interior. No basta con indignarse ante la manipulación del sistema. Hay que aprender a pensar fuera de él. La transformación comienza en lo cotidiano, en cómo consumimos, qué compartimos, cómo nos informamos, cómo trabajamos, cómo educamos a los demás y a nosotros mismos. Cada pequeña decisión es una pieza del engranaje que sostiene o desafía el sistema. Desarmar mitos implica desaprender.
Implica reconocer que muchas de las creencias que consideramos verdades fueron sembradas para mantenernos en equilibrio con una estructura que se beneficia de nuestra conformidad. No se trata de destruir todo lo que existe, sino de ver con claridad qué sirve y qué nos esclaviza. El conocimiento no debe ser un privilegio, sino un acto de liberación. Al final de este viaje, la intención no es que el lector salga con miedo, sino con poder. Poder de comprender, de elegir, de actuar. Poder de ver más allá de la propaganda, de los intereses y de las apariencias. Porque el conocimiento sin acción es contemplación, pero el conocimiento con conciencia se convierte en transformación. La verdad no necesita ser absoluta para ser valiosa. Lo importante es que sea buscada con honestidad, sin dogmas, sin prejuicios y sin miedo. Este libro es, en esencia, una exploración de esa búsqueda. Un intento de mirar al mundo con ojos despiertos, de entender los mecanismos del poder y de descubrir que, detrás del ruido, todavía existen espacios para la libertad y la esperanza. Comencemos entonces este recorrido hacia lo invisible, hacia lo que se esconde detrás de lo evidente. Porque solo desarmando los mitos podremos finalmente revelar la verdad. Capítulo 1. El poder invisible. El poder rara vez se muestra en su forma más pura. Quien verdaderamente lo posee no necesita gritarlo, ni exhibirlo. El poder, en su esencia más profunda, actúa en silencio. Se manifiesta en las decisiones que nunca se discuten públicamente, en las normas que aceptamos sin cuestionar, en los sistemas que se perpetúan sin rostro. Y precisamente por eso, es invisible para la mayoría. A menudo imaginamos el poder como algo tangible. Un presidente, un multimillonario, un ejército. Sin embargo, el verdadero poder no está tanto en las figuras visibles como en las estructuras que las sostienen. Los individuos cambian, los sistemas permanecen, y esos sistemas, económicos, políticos, mediáticos, tecnológicos, operan de manera que quienes los controlan no necesiten imponerse con fuerza, sino con consenso. Es el poder que se ejerce sin parecerlo, el que consigue que la gente acepte las reglas sin darse cuenta de que puede cambiarlas. Para entender cómo opera el poder invisible, hay que rastrear su historia. Desde los imperios antiguos hasta las democracias modernas, el poder siempre ha buscado legitimarse. En la antigüedad, esa legitimación se encontraba en lo divino. Los reyes eran elegidos por los dioses. Con el tiempo, el poder adoptó otros rostros. La nobleza, la razón, la ciencia, el dinero, la tecnología. Cada época construyó su mito para justificar quién manda y por qué. Durante siglos, el poder fue explícito. Los súbditos sabían quién era el rey, el terrateniente, el señor feudal. Pero con el advenimiento del capitalismo industrial y la expansión de los estados modernos, algo cambió. El poder se volvió más abstracto. Ya no dependía tanto del linaje o la fuerza militar, sino de la capacidad de controlar los flujos invisibles, de dinero, de información, de decisiones, que determinan el curso de la sociedad. Así nació el poder que se oculta tras el lenguaje técnico, las instituciones y los algoritmos. La concentración de poder no es una conspiración, sino un patrón histórico. En cada era, una minoría ha aprendido a organizar los recursos, materiales o simbólicos, de manera que la mayoría dependa de ella. En el siglo XIX, las revoluciones industriales dieron paso a una nueva aristocracia, los dueños de las fábricas, los banqueros, los grandes comerciantes. En el siglo XX, el poder se reconfiguró en torno a los medios de comunicación, las corporaciones transnacionales y las instituciones financieras. En el XXI, se expande a los gigantes tecnológicos que controlan datos, algoritmos y atención humana. Lo que une a todas estas formas de poder es su invisibilidad. Hoy, el control no se impone mediante la fuerza, sino mediante la persuasión. No se necesita represión cuando se logra que la gente ame su propia servidumbre. El filósofo francés Michel Foucault explicó que el poder moderno se ejerce no a través del castigo, sino de la disciplina.
No te obliga, te moldea. No te encierra, te programa. Es un poder que funciona mejor cuando no se percibe, cuando actúa desde dentro de cada individuo, en su manera de pensar, de consumir, de actuar. Los ejemplos abundan. Pensemos en el sistema financiero global. Unos pocos bancos y fondos de inversión controlan más riqueza que la mayoría de los países. Sus decisiones afectan la vida de millones de personas, pero muy pocos saben quiénes son sus directores, cómo se toman esas decisiones, o por qué. Otro ejemplo son los conglomerados mediáticos. Un puñado de empresas controla la mayoría de la información que circula en el mundo. Deciden qué historias se cuentan, cuáles se silencian y cómo se narran los hechos. O las corporaciones tecnológicas, que gestionan los algoritmos que determinan qué vemos, qué compramos, qué creemos. Y sin embargo, la mayoría sigue creyendo que el poder reside en las instituciones visibles, los gobiernos, los parlamentos, los partidos políticos. Pero los gobiernos, muchas veces, son solo administradores del poder real, no sus dueños. Actúan dentro de los límites que les impone un sistema económico y tecnológico que no controlan del todo. El poder político se ha vuelto cada vez más dependiente del poder económico y mediático. En muchos casos, los representantes elegidos responden más a los intereses de las corporaciones que a los de los ciudadanos. Esa es la verdadera paradoja del poder moderno. Se presenta como democrático mientras concentra cada vez más decisiones en manos de unos pocos. La ilusión de participación, votar, opinar, compartir, nos hace creer que tenemos voz, cuando en realidad los marcos de lo posible ya están definidos. El poder invisible no censura de manera directa, simplemente define los límites del debate. Permite que discutamos los detalles, pero no las reglas del juego. El impacto de este tipo de poder es profundo. Moldea nuestra forma de pensar sin que lo notemos. La publicidad, los medios, las redes sociales, la educación e incluso la ciencia son vehículos a través de los cuales se transmite una visión del mundo. Nos enseñan lo que es normal, lo que es posible y lo que es inevitable. Por eso, cuestionar el poder invisible no es solo una tarea política, sino cultural y psicológica. Implica revisar nuestras creencias más arraigadas: el éxito, el progreso, la libertad, el trabajo, la felicidad. Históricamente, cada vez que un grupo logró ver más allá de los mitos del poder, se produjo una transformación. Las revoluciones políticas del siglo XVIII, los movimientos obreros del XIX, las luchas civiles del XX, todos comenzaron cuando la gente entendió que el orden existente no era natural, sino construido. Sin embargo, el poder también aprendió de esas lecciones. Hoy, se adapta más rápido que nunca. Absorbe las críticas, las convierte en mercancía, las vuelve parte del sistema. De ahí su fuerza, su capacidad de camuflaje. Pero comprender cómo opera no es inútil. Es el primer paso para recuperar autonomía. Identificar las formas del poder invisible nos permite decidir dónde colocamos nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro consumo, nuestro voto, nuestra energía. La conciencia es una forma de resistencia. No se trata de rechazar toda estructura, sino de reconocer que las estructuras pueden y deben cambiar. En definitiva, el poder invisible no se sostiene por la violencia ni por la coerción, sino por la aceptación colectiva. Se mantiene porque creemos en él, porque lo normalizamos, porque nos parece inevitable. Cuando esa creencia se rompe, el poder tambalea. Y por eso, cada acto de lucidez, cada pensamiento crítico, cada pregunta incómoda, es una grieta en su fachada. Este capítulo no busca señalar culpables, sino mostrar un sistema. No hay un enemigo único, sino una red de intereses, dependencias y creencias que se refuerzan mutuamente, y dentro de esa red, cada individuo tiene un papel. La verdadera pregunta no es quién tiene el poder, sino cómo lo sostenemos nosotros sin darnos cuenta. El poder invisible se alimenta del silencio y de la inercia. Desarmarlo requiere mirada, conocimiento y voluntad. No basta con indignarse. Hay que aprender a ver lo que no se muestra,
a escuchar lo que no se dice, a pensar lo que no conviene pensar. Solo así podremos, poco a poco, volver visible lo invisible y comenzar a construir un poder distinto. Uno que no oculte, sino que libere. Capítulo 2. La economía real. Durante siglos, se nos ha enseñado que el sistema económico actual, el capitalismo, es el mejor, el más eficiente y el único posible. Se nos ha dicho que la competencia genera progreso, que los mercados libres benefician a todos, que el mérito individual es el motor del éxito. Pero detrás de ese relato hay una estructura de poder cuidadosamente diseñada, sostenida por mitos que pocos se atreven a cuestionar. La economía, más que una ciencia exacta, es una ideología revestida de números. Es un lenguaje que justifica un orden, no una ley natural que rige el universo. La economía real, la que afecta la vida cotidiana de las personas, es muy distinta de la que se enseña en las universidades o se debate en los medios. En los libros de texto, los mercados se presentan como espacios justos donde la oferta y la demanda encuentran equilibrio. En la práctica, los mercados están profundamente manipulados, regulados para proteger intereses, influidos por grandes corporaciones y diseñados para concentrar la riqueza en lugar de distribuirla. No son libres, sino jerárquicos. No son eficientes, sino excluyentes. Uno de los mayores mitos del capitalismo es la idea del mérito. Nos hacen creer que quien trabaja duro prosperará, y que la pobreza es el resultado de la falta de esfuerzo. Sin embargo, la realidad económica mundial demuestra lo contrario. La mayoría de las fortunas más grandes se heredan o se acumulan mediante el control de recursos, no del trabajo. La estructura misma del sistema está diseñada para beneficiar a quienes ya tienen capital. El dinero genera más dinero, no el trabajo. En este sentido, la economía global no premia el esfuerzo, sino la posición dentro del sistema. Otro mito central es el de la eficiencia del capitalismo. Se argumenta que la competencia impulsa la innovación, reduce costos y mejora la calidad de los productos. Pero la competencia real ha desaparecido en gran medida. La mayoría de los sectores económicos están dominados por oligopolios, unas pocas empresas gigantescas que controlan casi todo. Desde la tecnología hasta la alimentación, desde la energía hasta la farmacéutica, el patrón se repite. Estas corporaciones no compiten, cooperan para fijar precios, influir en políticas y eliminar rivales. Lo que llamamos mercado libre es, en realidad, un teatro cuidadosamente coreografiado. La economía global moderna está construida sobre una base invisible pero poderosa: la deuda. Los países, las empresas y los individuos viven endeudados. El dinero que usamos no es más que una promesa de pago, creada a partir de crédito. Los bancos no prestan el dinero que tienen. Lo crean cada vez que otorgan un préstamo. Así, el sistema financiero genera riqueza de la nada, pero cobra intereses reales sobre ese dinero ficticio. De esta forma, la deuda se convierte en el mecanismo perfecto de control. Mantiene a los gobiernos dependientes de los mercados, a las empresas dependientes de los bancos y a las personas dependientes de sus salarios. El control de la deuda no es accidental. Es una herramienta que permite a las élites financieras influir en la política sin ocupar cargos públicos. A través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, se imponen políticas de austeridad, privatizaciones y recortes que benefician al capital internacional a costa del bienestar social. Se presenta como responsabilidad fiscal, pero en realidad es una forma de dominación económica. Los países que intentan escapar de esta lógica son castigados con sanciones, aislamiento o crisis inducidas. Mientras tanto, el sistema promueve una ilusión de abundancia. La publicidad, el crédito y la cultura del consumo crean la sensación de que todos pueden acceder al bienestar si se esfuerzan lo suficiente. Pero esa ilusión se sostiene sobre un modelo de producción insostenible, basado en la explotación de recursos naturales y humanos. Detrás de cada producto barato hay una cadena de desigualdad. El resultado de todo esto es evidente.
El 1% más rico del planeta posee más riqueza que el 99% restante. Millones de personas trabajan largas jornadas sin poder cubrir sus necesidades básicas, mientras las corporaciones acumulan ganancias récord. La brecha entre el capital y el trabajo nunca había sido tan grande. Sin embargo, el discurso dominante insiste en que no hay alternativa. Este dogma, conocido como TINA, There is no alternative, se repite como un mantra que desactiva cualquier intento de cambio. Pero esa idea es falsa. A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado distintos sistemas económicos, comunales, feudales, mercantiles, industriales. El capitalismo no es el fin de la historia, sino una etapa más. Su aparente inevitabilidad proviene de la narrativa que lo envuelve, no de su eficiencia real. De hecho, cada crisis financiera, cada burbuja especulativa, cada recesión revela las grietas de un sistema que depende del desequilibrio para sostenerse. La economía real, la que deberíamos observar, no se mide en bolsas de valores ni en indicadores macroeconómicos, sino en bienestar, acceso, salud, educación, equidad y sostenibilidad. Sin embargo, esos aspectos rara vez aparecen en los informes financieros. El éxito económico se calcula por el crecimiento del capital, no por la felicidad de las personas. Y mientras esa sea la medida, la desigualdad seguirá aumentando. Entender la economía real implica aprender a ver lo que los gráficos ocultan. Significa reconocer que cada decisión económica es también una decisión política y ética. Cuando un gobierno prioriza el pago de deuda sobre la inversión en salud, cuando una empresa explota recursos sin pensar en las generaciones futuras, cuando un banco gana dinero con la pobreza de otros, se está definiendo el tipo de sociedad que somos. Pero hay señales de cambio. En distintas partes del mundo surgen movimientos que cuestionan este modelo. Economías solidarias, cooperativas, monedas locales, finanzas éticas, consumo responsable. No son soluciones definitivas, pero muestran que hay alternativas posibles. Que la economía puede estar al servicio de la vida, y no al revés. La economía no es un destino, es una construcción humana. Y todo lo que se construye puede reconstruirse. El primer paso es desmontar el mito de que el sistema actual es natural o inevitable. Lo que llamamos realidad económica es, en gran medida, una elección colectiva sostenida por creencias, instituciones y hábitos. Si cambiamos nuestra forma de pensar y de actuar, el sistema también puede cambiar. La economía real no está en las cifras, sino en las personas. Está en el agricultor que cultiva su tierra, en el maestro que educa sin recursos, en la madre que administra su hogar, en el joven que busca trabajo, en el anciano que ya no puede sostenerse. Es allí donde el sistema debería comenzar y terminar. Y es desde allí, desde lo humano, que podemos empezar a construir un modelo económico más justo, más consciente y verdaderamente libre. Capítulo 3. Redes sociales. Conexión o control. Las redes sociales surgieron con la promesa de unir a la humanidad. Se presentaron como espacios de libertad, como herramientas para conectar culturas, compartir ideas, fortalecer la democracia y dar voz a los que antes no la tenían. Durante un tiempo, esa ilusión pareció cumplirse. Millones de personas encontraron comunidades, causas y oportunidades que habrían sido imposibles en otro contexto. Sin embargo, con el paso de los años, lo que parecía una revolución comunicativa se transformó en una sofisticada maquinaria de vigilancia, manipulación y control. Las redes sociales, que nacieron para conectar, hoy operan principalmente para dirigir. El poder de las redes no está en lo que muestran, sino en lo que deciden ocultar. Cada publicación, cada me gusta, cada búsqueda y cada pausa al mirar una imagen se convierte en un dato, y esos datos, en su conjunto, revelan más de nosotros de lo que imaginamos. Nuestros miedos, nuestras inclinaciones, nuestras emociones, incluso nuestros hábitos de consumo y nuestras creencias políticas. Lo que comenzó como una forma de comunicación se convirtió en la materia prima más valiosa del siglo XXI, la atención humana. Las redes sociales no son gratuitas,
aunque no paguemos con dinero. Pagamos con tiempo, con información, con comportamiento. Cada clic alimenta un algoritmo diseñado no para servirnos, sino para mantenernos enganchados. La economía digital funciona sobre una lógica perversa. Cuanto más tiempo pasamos conectados, más rentables somos. Nuestro tiempo se convierte en mercancía, nuestra atención en un recurso, nuestras emociones en combustible para el sistema. El algoritmo, esa palabra que parece técnica y neutral, es, en realidad, el corazón del control moderno. Los algoritmos deciden qué vemos, qué no vemos, a quién escuchamos y quién desaparece del mapa digital. Moldean la conversación pública, orientan nuestras percepciones y fragmentan la realidad. Cada usuario habita una burbuja informativa, diseñada a su medida, una versión personalizada del mundo que confirma sus creencias y evita la fricción. De este modo, el sistema no busca la verdad, sino la permanencia. Su objetivo no es informarnos, sino retenernos. Las consecuencias de este modelo son profundas. La manipulación ya no ocurre de manera explícita, sino emocional. Los algoritmos aprenden qué nos enfurece, qué nos provoca miedo, qué nos causa placer, y nos ofrecen más de eso. No porque sea bueno para nosotros, sino porque garantiza interacción. Así, las redes sociales amplifican el conflicto, polarizan a las sociedades y debilitan la capacidad colectiva de diálogo. Cuanto más divididos estamos, más fácil resulta manipularnos. Las redes también han transformado la política. Lo que antes se decidía en las calles o en los parlamentos, ahora se libra en las pantallas. Las campañas electorales, las protestas y los discursos se diseñan pensando en la viralidad, no en la profundidad. Las emociones sustituyen al razonamiento, la visibilidad a la verdad. Los políticos se convierten en influencers y los ciudadanos en consumidores de narrativas. La democracia digital prometía empoderamiento, pero en muchos casos ha terminado reducida a un espectáculo controlado por plataformas privadas. Estas plataformas, Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y otras, no son espacios públicos, aunque funcionen como tales. Son empresas con intereses comerciales y vínculos con gobiernos y corporaciones. Pueden modificar sus reglas, censurar contenidos o amplificar ciertos mensajes según convenga a sus objetivos. Detrás de su aparente neutralidad, actúan como actores políticos globales. Han demostrado tener la capacidad de influir en elecciones, movimientos sociales y hasta en conflictos internacionales. El escándalo de Cambridge Analytica fue apenas un destello de lo que ocurre a diario. Millones de datos personales fueron utilizados para manipular votaciones mediante mensajes diseñados para cada perfil psicológico. Hoy, esa práctica no es una excepción, sino la norma. Las redes sociales se han convertido en laboratorios de ingeniería social donde se experimenta con el comportamiento humano a gran escala. Y lo más inquietante es que todo ocurre con nuestro consentimiento implícito, oculto en términos de uso que nadie lee. El impacto cultural también es innegable. Las redes han redefinido la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. El valor personal parece medirse en likes, seguidores y visualizaciones. La comparación constante, la necesidad de aprobación y la exposición permanente generan una ansiedad colectiva que erosiona la autoestima. Vivimos en una sociedad que se observa a sí misma sin descanso, donde la identidad se vuelve espectáculo. En este sentido, las redes no solo controlan lo que pensamos, sino lo que somos. Pero más allá del plano psicológico, existe un nivel estructural de control aún más profundo. Los algoritmos no son ideológicamente neutros. Están programados por personas, y esas personas responden a intereses económicos y políticos. Lo que se considera contenido relevante o información verificada está mediado por criterios que no siempre son transparentes. De esta forma, las redes sociales se han convertido en una nueva forma de censura invisible. No eliminan la voz disidente, simplemente la entierran bajo una avalancha de ruido. Sin embargo, el control no es absoluto. A pesar de sus mecanismos de manipulación, las redes siguen siendo espacios donde circulan ideas,
denuncias y resistencias. Los mismos instrumentos que pueden esclavizar también pueden liberar, si aprendemos a usarlos conscientemente. La clave está en la alfabetización digital crítica. Entender cómo funcionan los algoritmos, reconocer los sesgos, verificar las fuentes, controlar nuestro consumo de información. En un mundo gobernado por pantallas, la atención es el último bastión de la libertad. Para recuperar ese control, es necesario cambiar la relación que tenemos con la tecnología. No se trata de demonizar las redes, sino de entender su lógica. Cada vez que compartimos algo, debemos preguntarnos: ¿por qué lo hago? ¿A quién beneficia? ¿Qué impacto tiene en mí y en los demás? La conciencia digital no es desconectarse, sino conectarse con intención. También es fundamental diversificar las fuentes de información. No todo lo importante está en las grandes plataformas. Existen medios independientes, redes comunitarias, proyectos descentralizados y tecnologías éticas que buscan recuperar el espíritu original de Internet: el intercambio libre de conocimiento. Apoyar estas alternativas es una forma concreta de resistencia. Las redes sociales reflejan, en última instancia, la lucha entre conexión y control. Pueden ser herramientas de emancipación o de sometimiento, según el uso que hagamos de ellas. El poder invisible que las gobierna depende de nuestra participación inconsciente. Cuando esa participación se vuelve consciente, el poder pierde fuerza. La verdadera revolución digital no será la del algoritmo más inteligente, ni la de la inteligencia artificial más avanzada. Será la de los usuarios conscientes, capaces de usar la tecnología sin ser usados por ella. Porque el control más eficaz no es el que se impone desde fuera, sino el que se instala dentro, disfrazado de libertad. Entender eso es el primer paso para reconquistar la mente en la era digital. La red puede ser una prisión o una puerta abierta al conocimiento colectivo. La decisión, como siempre, está en nuestras manos. Capítulo 4. Desinformación y manipulación. Vivimos en la era de la información, pero también en la era de la mentira. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso al conocimiento, y nunca antes habíamos estado tan expuestos a la manipulación. La información se ha convertido en un campo de batalla invisible, donde se libra una guerra silenciosa por el control de la percepción. En este terreno, la verdad ya no se mide por los hechos, sino por la cantidad de veces que una afirmación se repite, por cuántos la comparten o por quién la dice. La desinformación no es un accidente del sistema, es parte de su funcionamiento. En una sociedad donde la atención es la moneda más valiosa, el contenido más impactante, no el más verdadero, es el que domina. La verdad, con su complejidad y matices, no compite fácilmente con los titulares diseñados para provocar emociones inmediatas. Así, los medios, las corporaciones y las plataformas digitales han aprendido que la indignación y el miedo son más rentables que la reflexión y el análisis. La manipulación moderna no necesita censurar, solo necesita saturar. Al inundar el espacio público con un exceso de información contradictoria, se produce un efecto devastador: el cansancio. Cuando todo parece discutible, cuando todo puede ser falso o verdadero a la vez, la gente deja de buscar la verdad. La confusión se convierte en apatía y la apatía en control. La desinformación, entonces, no busca convencer, sino desactivar. Los medios tradicionales, lejos de ser garantes de objetividad, han sido durante décadas herramientas de poder. En sus orígenes, los grandes conglomerados mediáticos surgieron ligados a intereses políticos o económicos. Controlar la información era, y sigue siendo, controlar la narrativa. Lo que no se cuenta, no existe, y lo que se repite, se vuelve real. Las portadas de los periódicos, los noticieros y los titulares en línea no solo informan, sino que seleccionan qué merece nuestra atención. Esa selección no es inocente, responde a prioridades estratégicas. Con la llegada de Internet, muchos pensaron que el monopolio de la información se rompería. Y en efecto, durante un tiempo, la red democratizó la palabra. Cualquiera podía publicar, opinar
o denunciar. Pero la sobreabundancia de voces trajo consigo un nuevo tipo de manipulación. El problema ya no era quién tenía acceso a la palabra, sino quién lograba ser escuchado. Los algoritmos tomaron el lugar de los editores tradicionales, y su criterio de relevancia no se basa en la veracidad, sino en la viralidad. Las llamadas fake news no son un fenómeno nuevo. Las mentiras siempre han sido parte de la política y la comunicación. Lo novedoso es su escala y su precisión. Hoy, una noticia falsa puede llegar a millones en minutos, amplificada por usuarios que actúan como agentes involuntarios de desinformación. Peor aún, muchas de esas noticias están diseñadas con fines específicos. No buscan informar, sino dividir, radicalizar, influir en decisiones políticas o generar desconfianza generalizada en las instituciones. Existen verdaderas industrias dedicadas a la manipulación informativa. Fábricas de contenidos, ejércitos de cuentas falsas, campañas coordinadas y bots automatizados. Estos actores pueden distorsionar el debate público, atacar reputaciones o sembrar dudas sobre hechos verificables. Las guerras contemporáneas ya no solo se libran con armas, sino con información. Las narrativas se convierten en estrategias geopolíticas y la opinión pública en terreno de disputa. Pero no toda manipulación proviene de actores externos. Gran parte ocurre dentro de nosotros mismos. Nuestros sesgos cognitivos, la tendencia a creer lo que confirma nuestras ideas y a rechazar lo que las contradice, nos hacen vulnerables. Los manipuladores lo saben. Por eso, la desinformación se adapta al público. No impone una verdad única, sino múltiples verdades ajustadas a cada grupo. De este modo, cada comunidad digital vive en su propia realidad, reforzada por un flujo constante de contenido hecho a medida. La fragmentación de la verdad es el triunfo definitivo de la manipulación. Cuando ya no existe un terreno común de entendimiento, cuando cada quien vive en su burbuja informativa, el diálogo se rompe. Y cuando el diálogo se rompe, el poder actúa sin resistencia. Esa es la lógica profunda del sistema. Dividir para dominar. El problema no radica solo en las mentiras, sino en la confianza. Las sociedades necesitan creer en algo para funcionar. En los medios, en las instituciones, en la ciencia, en la justicia. Si todo se percibe como manipulado, si nadie confía en nadie, se abre el camino a la indiferencia y al autoritarismo. Las mentiras constantes erosionan el tejido social hasta que la verdad se vuelve irrelevante. Y cuando la verdad deja de importar, la libertad también desaparece. ¿Cómo resistir en este escenario? La respuesta comienza con la educación crítica. Aprender a distinguir la información confiable de la manipulada no es un lujo intelectual, sino una necesidad democrática. En un mundo donde cualquiera puede ser emisor y receptor, todos debemos convertirnos en analistas, verificar fuentes, contrastar versiones, entender los intereses detrás de cada discurso son habilidades tan esenciales como leer o escribir. También es vital entender el papel de las emociones. La manipulación informativa opera apelando al miedo, la ira o la empatía. Cuando un contenido nos provoca una reacción visceral, deberíamos detenernos. Las emociones son el atajo más eficaz para desactivar la razón. Por eso, la serenidad es una forma de resistencia. Aprender a no reaccionar de inmediato, a pensar antes de compartir, es un acto de responsabilidad individual con enormes consecuencias colectivas. La tecnología puede ser parte del problema, pero también puede ser parte de la solución. Existen herramientas de verificación, proyectos de periodismo independiente y plataformas que promueven la transparencia. Fomentar estas iniciativas es crucial. Sin embargo, ninguna tecnología puede reemplazar la conciencia. Ningún algoritmo puede hacer el trabajo del pensamiento crítico. También debemos recordar que la manipulación no siempre adopta la forma de la mentira abierta. A veces se manifiesta como silencio, como omisión, como exceso de ruido. La manipulación puede ser tanto la distorsión como la distracción. Nos mantienen entretenidos, ocupados, informados de lo irrelevante,
mientras lo esencial pasa desapercibido. En una sociedad saturada de información, el verdadero lujo es la atención. La batalla por la verdad no se libra solo en los medios ni en las redes, sino dentro de cada uno de nosotros. Recuperar el pensamiento autónomo es la tarea central de esta era. Y aunque parezca difícil, es posible. Cada vez que elegimos informarnos mejor, cada vez que rechazamos el sensacionalismo, cada vez que buscamos profundidad en lugar de inmediatez, debilitamos el poder de la manipulación. En última instancia, la desinformación no triunfa porque sea más fuerte, sino porque encuentra un terreno fértil, una sociedad cansada, distraída y desconfiante. Cambiar eso depende de nuestra voluntad de recuperar la lucidez colectiva. La verdad no siempre es cómoda ni fácil, pero es el único punto de partida posible para una libertad auténtica. En un mundo donde la información se ha convertido en un arma, pensar con claridad es un acto revolucionario. Y quizá ese sea el mayor desafío de nuestro tiempo. Defender la verdad, no como una certeza absoluta, sino como un compromiso con la búsqueda, con la duda y con la honestidad. Porque solo quien piensa libremente puede vivir libremente. Y esa libertad comienza por no dejar que otros piensen por nosotros. Capítulo 5. El sistema educativo. Herramienta o manipulación. Desde pequeños nos dicen que la educación es el camino hacia la libertad, el progreso y la realización personal. Se nos enseña que estudiar es la clave para ser alguien en la vida, que el conocimiento abre puertas y que la escuela es el espacio donde aprendemos a pensar. Pero con el paso del tiempo, muchos descubren una amarga paradoja. El sistema educativo no siempre forma mentes libres, sino mentes obedientes. Más que un camino hacia la emancipación, la educación moderna se ha convertido en un mecanismo de reproducción del sistema, una estructura que moldea ciudadanos adaptados, no críticos. El origen del sistema educativo moderno se remonta a la Revolución Industrial. En ese momento, las sociedades necesitaban trabajadores disciplinados, puntuales, capaces de seguir órdenes y realizar tareas repetitivas. La escuela se diseñó entonces como una extensión de la fábrica. Horarios rígidos, jerarquías, evaluación constante, premios y castigos. Todo en el modelo escolar imitaba la lógica del trabajo industrial. El objetivo no era tanto enseñar a pensar, sino entrenar para obedecer. Con el tiempo, ese modelo se refinó. Las naciones lo adoptaron como herramienta de cohesión social y control ideológico. Las escuelas no solo transmiten conocimientos, sino valores, normas y comportamientos que perpetúan el orden establecido. En nombre de la educación, se moldea la forma de ver el mundo, lo que se considera importante, lo que se ignora, lo que se celebra y lo que se condena. La educación, en lugar de liberar, se convirtió en un instrumento de domesticación. No es casualidad que la mayoría de los sistemas educativos valoren más la memorización que la comprensión, la obediencia que la curiosidad, la competencia que la cooperación. Se enseña a repetir información, no a cuestionarla. Se premia al alumno que se ajusta a las reglas, no al que las desafía. Y así, generación tras generación, se reproduce una sociedad donde pensar diferente se considera peligroso. El currículo escolar también refleja las estructuras de poder. ¿Quién decide qué se enseña y qué no? ¿Por qué ciertos acontecimientos históricos se destacan mientras otros se omiten? ¿Por qué las ciencias económicas se presentan como verdades universales y no como interpretaciones ideológicas? La educación no es neutral. Cada asignatura, cada libro, cada examen encierra una visión del mundo. Lo que se llama formación es, en gran medida,
una forma de moldear la mente colectiva para que acepte un orden sin cuestionarlo. El lenguaje mismo con el que se enseña contribuye al control. Se nos inculca la idea de que el conocimiento solo tiene valor si está certificado, si proviene de una autoridad académica. El saber popular, la experiencia, la creatividad o la intuición son relegados a un segundo plano. De esta manera, el sistema educativo no solo define lo que debemos aprender, sino quién tiene el derecho de enseñar. Así, la educación se convierte en un monopolio del saber, donde las instituciones dictan qué es verdadero y qué no. La conexión entre educación y economía también es evidente. En las últimas décadas, la escuela se ha convertido en una fábrica de capital humano. Se habla de competencias, productividad, empleabilidad, como si el propósito de aprender fuera únicamente servir al mercado. Las universidades producen profesionales adaptables al sistema, no ciudadanos capaces de transformarlo. Y mientras tanto, el costo de la educación se dispara, endeudando a millones de jóvenes antes incluso de que comiencen su vida laboral. La tecnología, que prometía democratizar el acceso al conocimiento, ha terminado reforzando muchas de estas dinámicas. Las plataformas educativas digitales, las métricas de rendimiento y las evaluaciones automatizadas convierten el aprendizaje en un proceso cuantificable, desprovisto de humanidad. Los algoritmos deciden qué contenido se considera relevante, qué estudiante rinde mejor y quién queda atrás. Se reemplaza la experiencia educativa, basada en el diálogo, la duda, la exploración, por un consumo rápido de información. Aprender se convierte en producir datos. Sin embargo, no todo está perdido. A lo largo de la historia, han existido educadores y pensadores que han intentado romper este molde. Desde Paulo Freire con su Pedagogía del oprimido, hasta Ivan Illich y su propuesta de desescolarización, la crítica al sistema educativo ha sido una constante. Estos autores comprendieron que la verdadera educación no puede basarse en la obediencia, sino en la conciencia. No puede reducirse a transmitir información, sino que debe formar sujetos capaces de leer el mundo y transformarlo. Una educación liberadora no enseña qué pensar, sino cómo pensar. No impone respuestas, sino que fomenta preguntas. No busca la uniformidad, sino la diversidad de perspectivas. Esta forma de educación no teme al error, porque entiende que equivocarse es parte del proceso creativo. No se centra en competir, sino en colaborar. Y sobre todo, no mide el valor de una persona por su productividad, sino por su capacidad de comprender, sentir y contribuir al bienestar común. Para avanzar hacia un sistema educativo más justo, es necesario repensar su propósito. ¿Queremos formar trabajadores o ciudadanos conscientes? ¿Consumidores o creadores? ¿Repetidores de información o pensadores críticos? Reformar la educación implica mucho más que cambiar los planes de estudio o incorporar tecnología. Requiere transformar la relación entre conocimiento y poder. Significa devolver al estudiante el papel de protagonista y al aprendizaje su dimensión humana. Existen experiencias que demuestran que otra educación es posible. Escuelas comunitarias, proyectos de aprendizaje autodirigido, metodologías basadas en la cooperación y la creatividad, espacios donde el error no se castiga sino que se explora. Estas iniciativas, aunque marginales frente al sistema dominante, son semillas de un cambio profundo. Demuestran que aprender no necesita siempre de un aula, un horario o un examen. Aprender es un acto continuo, vital, conectado con la realidad y con los otros. Además, la educación no puede separarse de la ética. Enseñar sin cultivar el sentido crítico y la empatía es crear conocimiento sin conciencia. Una sociedad verdaderamente educada no se mide por su número de graduados, sino por su capacidad de actuar con justicia, de cuidar, de pensar más allá de sus propios intereses. Sin ética, el conocimiento se convierte en herramienta de dominación. El desafío no es menor. Reformar la educación requiere cuestionar los cimientos de una estructura que se ha construido para sostener el poder. Pero el cambio puede comenzar de manera individual. Cada docente que fomenta la curiosidad en lugar del miedo,
Cada estudiante que se atreve a preguntar por qué, cada padre o madre que enseña a su hijo a pensar por sí mismo, está participando en una revolución silenciosa. La educación es el lugar donde el sistema planta sus raíces más profundas. Si queremos transformar la sociedad, debemos empezar por transformar la forma en que aprendemos. No basta con enseñar a leer y escribir. Hay que enseñar a comprender, a discernir, a imaginar. Porque el conocimiento verdadero no consiste en acumular información, sino en entender el mundo para poder cambiarlo. En un tiempo donde la manipulación comienza en las aulas, la educación crítica se convierte en el acto de resistencia más poderoso. Educar no es llenar mentes, sino despertar conciencias. Y ese despertar, aunque lento, es imparable. Porque una mente que aprende a pensar por sí misma deja de ser controlable. Y cuando eso ocurre, el sistema tambalea. Capítulo 6. Ciencia y tecnología. Progreso o control. Desde hace siglos, la humanidad ha depositado en la ciencia y la tecnología su mayor esperanza de progreso. Gracias a ellas, hemos conquistado enfermedades, acortado distancias, aumentado la producción de alimentos, conectado el mundo y prolongado la vida. La narrativa dominante sostiene que la ciencia es sinónimo de verdad y la tecnología de evolución. Sin embargo, en medio de los avances innegables, se esconde una pregunta que rara vez se formula con profundidad. ¿Todo progreso tecnológico implica un progreso humano? La ciencia, en su esencia, es un método para comprender la realidad, no un dogma. Pero cuando se convierte en instrumento de poder económico o político, pierde su propósito original. Lo que debería ser una herramienta de liberación se transforma en un mecanismo de control. La objetividad científica, en teoría, busca la verdad. En la práctica, muchas veces responde a los intereses de quienes la financian. Hoy, los laboratorios, las universidades y los centros de investigación dependen en gran medida de fondos públicos o corporativos. Esto no sería un problema si no condicionara los temas de estudio y los resultados esperados, pero la realidad muestra que gran parte de la investigación científica se orienta hacia aquello que genera beneficios económicos inmediatos, no hacia lo que mejora la vida colectiva. Enfermedades sin rentabilidad quedan olvidadas, tecnologías ecológicas son archivadas, descubrimientos disruptivos son comprados y silenciados. En ese contexto, la ciencia deja de ser un servicio a la humanidad para convertirse en un negocio. La tecnología, por su parte, ha sido presentada como la gran democratizadora. Internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la inteligencia artificial prometían acercar a las personas, compartir el conocimiento y abrir oportunidades. Sin embargo, ese sueño de conexión universal se ha transformado en una red de vigilancia global. Lo que parecía una herramienta para empoderar individuos se ha convertido en un instrumento para predecir, dirigir y condicionar sus comportamientos. Los algoritmos, invisibles y omnipresentes, ya no solo muestran información, la seleccionan, la filtran, la jerarquizan. Deciden qué vemos, qué compramos, qué pensamos e incluso con quién nos relacionamos. Detrás de cada clic, de cada búsqueda, de cada me gusta, se almacena un fragmento de nuestra identidad digital. Esa información, procesada a escala masiva, alimenta modelos predictivos capaces de anticipar nuestras decisiones antes de que las tomemos. El libre albedrío se convierte en una ilusión programada. La ciencia y la tecnología también redefinen el concepto de privacidad. Cada vez que aceptamos los términos de una aplicación o utilizamos un dispositivo inteligente, cedemos parte de nuestra vida a sistemas que la analizan, categorizan y comercializan. Lo que antes era íntimo, ahora es un dato. Las grandes corporaciones tecnológicas no necesitan perseguirnos. Somos nosotros quienes, voluntariamente, entregamos nuestra información. Así, la vigilancia se vuelve cómoda, casi deseada. Este control no es solo digital, sino psicológico. La tecnología moldea nuestras percepciones y hábitos a través de la dopamina y la atención.
Las notificaciones, los colores, los sonidos y los algoritmos están diseñados para mantenernos enganchados. Cada interacción con una pantalla es cuidadosamente calculada para prolongar nuestra permanencia y maximizar el beneficio económico. En este modelo, el usuario no es el cliente, sino el producto. Y el producto más valioso es nuestra mente. Paradójicamente, cuanto más avanza la tecnología, más vulnerable se vuelve el individuo. Dependemos de sistemas que no comprendemos y que no controlamos. Desde los alimentos que consumimos hasta las decisiones políticas, todo pasa por redes tecnológicas que operan más allá de nuestra supervisión. La inteligencia artificial, por ejemplo, promete eficiencia y precisión, pero también abre la puerta a una nueva forma de poder: el poder algorítmico. Este poder no se ejerce por imposición, sino por automatización. Se delega la autoridad a máquinas, y en esa cesión se diluye la responsabilidad humana. Pero el dilema no reside en la ciencia o la tecnología en sí mismas, sino en su uso. La misma herramienta que puede curar también puede destruir. La misma innovación que puede liberar también puede esclavizar. La historia está llena de ejemplos. La energía nuclear, concebida como una fuente de progreso, se transformó en arma. Las redes de comunicación, creadas para compartir conocimiento, se convirtieron en vehículos de manipulación. La biotecnología, destinada a mejorar la vida, ahora sirve para patentar organismos y controlar la producción de alimentos. Vivimos en una época donde los límites éticos de la ciencia se desdibujan. La promesa de la mejora humana, a través de la edición genética, los implantes neuronales o la inteligencia artificial integrada, nos coloca ante un dilema moral profundo. ¿Hasta qué punto seguimos siendo humanos cuando nuestra biología depende del código y nuestros pensamientos son influenciados por algoritmos? La frontera entre el progreso y la pérdida de libertad se vuelve cada vez más difusa. A pesar de ello, no podemos caer en el rechazo irracional a la tecnología. No se trata de volver atrás ni de renunciar a los avances que han permitido mejorar la calidad de vida. Lo que necesitamos es recuperar el control de su propósito. La ciencia debe volver a estar al servicio de la sociedad, no del mercado. La tecnología debe diseñarse para potenciar la autonomía, no la dependencia. Esto implica repensar las estructuras que gobiernan la innovación, democratizar el acceso al conocimiento y exigir transparencia en los procesos científicos y tecnológicos. La educación científica y digital juega un papel clave en este cambio. No basta con enseñar a usar la tecnología, hay que comprenderla, analizarla y cuestionarla. Los ciudadanos deben entender cómo funcionan los algoritmos, qué intereses hay detrás de las plataformas y qué consecuencias tiene cada avance tecnológico en la vida colectiva. El conocimiento técnico sin reflexión ética solo produce obediencia sofisticada. Existen ya movimientos y comunidades que promueven un uso ético y consciente de la tecnología. Desde el software libre hasta las redes descentralizadas, desde la economía colaborativa hasta la soberanía digital, hay intentos de construir alternativas al modelo dominante. Estos esfuerzos, aunque pequeños frente al poder de las grandes corporaciones, representan una posibilidad real de resistencia. No se trata de destruir la tecnología, sino de apropiársela para fines humanos, no mercantiles. El verdadero progreso no puede medirse en bits ni en bytes, sino en la capacidad de las personas para vivir con dignidad, autonomía y conciencia. Una ciencia sin ética es poder sin alma. Una tecnología sin humanidad es control disfrazado de modernidad. La pregunta esencial no es cuánto podemos hacer, sino para qué y para quién lo hacemos. En última instancia, el futuro dependerá de nuestra capacidad para reconciliar el conocimiento con la sabiduría. La ciencia nos muestra cómo funcionan las cosas. La ética nos enseña por qué deberían funcionar así o no. La tecnología nos da poder. La conciencia nos enseña a usarlo. Si logramos unir ambas dimensiones, podremos construir un progreso que no se base en la dominación, sino en la cooperación. El desafío no es frenar la ciencia ni temer la tecnología, sino humanizarlas, devolverles su propósito original, mejorar la vida, no controlarla.
Solo así, el conocimiento recuperará su sentido más profundo, el de ser un puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser, sin perder en el camino nuestra libertad. Capítulo 7. El sistema financiero. ¿Dónde realmente está el poder? Cuando se habla de poder, pocas estructuras son tan invisibles y a la vez tan determinantes como el sistema financiero global. Es el corazón del mundo moderno, el motor que impulsa economías, gobiernos y corporaciones. Pero también es la red más opaca, la que menos comprendemos, y sin embargo, la que más influencia tiene sobre nuestras vidas. La mayoría de las personas pasa su vida trabajando por dinero, pagando deudas y ahorrando en bancos, sin saber realmente cómo funciona ese dinero, quién lo crea, ni por qué el sistema parece estar siempre diseñado para beneficiar a unos pocos y mantener al resto en una carrera sin fin. El dinero, en apariencia, es una herramienta neutral. Se nos enseña que representa el valor de nuestro trabajo y que circula para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, el dinero actual no es más que deuda. La gran mayoría del dinero que existe no está respaldado por oro, bienes tangibles ni producción real, sino que se crea digitalmente a través del crédito. Cuando un banco concede un préstamo, no entrega dinero que posea, sino que lo genera en ese instante, con una simple anotación contable. Este proceso, conocido como creación monetaria, otorga a los bancos un poder inmenso, la capacidad de fabricar riqueza de la nada y cobrar intereses por ella. El sistema financiero moderno, basado en la deuda, se sostiene sobre una paradoja. Para que unos ganen, otros deben endeudarse. El dinero circula, pero los intereses que se generan sobre esa deuda nunca fueron creados, por lo que siempre habrá más deudores que acreedores. Esto asegura que la desigualdad no sea un accidente del sistema, sino su esencia. Cuanto más trabajamos para pagar nuestras deudas, más consolidamos el poder de quienes las emiten. Los bancos centrales, que deberían ser instituciones públicas encargadas de garantizar la estabilidad económica, funcionan en gran medida bajo los intereses de los mercados financieros. Son ellos quienes deciden la cantidad de dinero en circulación, los tipos de interés y las políticas monetarias que afectan el precio de todo, desde los alimentos hasta las viviendas. En la práctica, controlan el pulso de la economía mundial, pero lo hacen con un grado de independencia que muchas veces los coloca por encima de la voluntad democrática. Su lenguaje técnico, inflación, liquidez, reservas, tipos de interés, sirve para ocultar decisiones políticas bajo la apariencia de neutralidad científica. Las élites financieras no necesitan conspirar para ejercer poder. El sistema mismo les garantiza ese poder. A través de los mercados de capitales, los fondos de inversión, los paraísos fiscales y las instituciones multilaterales, unas pocas corporaciones controlan recursos y flujos financieros mayores que los de muchos países. BlackRock, Vanguard y State Street, por ejemplo, poseen participaciones en las principales empresas del planeta: energía, farmacéuticas, tecnología, medios de comunicación. Su influencia no se basa en la fuerza, sino en la propiedad. No gobiernan con ejércitos, sino con acciones. La deuda pública es otro de los mecanismos mediante los cuales el sistema financiero extiende su dominio. Los gobiernos, en lugar de emitir dinero directamente o controlar sus recursos naturales para financiar el bienestar de sus ciudadanos, recurren a los mercados para endeudarse. Así, el Estado se convierte en deudor y los inversores en acreedores. Las decisiones sobre políticas públicas, salud, educación, infraestructura, quedan condicionadas por las exigencias de quienes poseen los bonos de la deuda nacional. La disciplina fiscal se transforma en una herramienta de control político. Los países no obedecen a sus pueblos, sino a los mercados. Esta dependencia perpetúa la desigualdad global. Las naciones más pobres,
atrapadas en ciclos de deuda impagable, destinan gran parte de sus recursos a pagar intereses en lugar de invertir en desarrollo. El resultado es un círculo vicioso, donde la riqueza fluye constantemente desde las manos de quienes menos tienen hacia las de quienes más poseen. Es una transferencia silenciosa, invisible, pero constante. A nivel individual, el sistema financiero también moldea nuestras vidas. La cultura del crédito nos enseña a medir nuestro valor en función de nuestra capacidad de endeudamiento. Comprar una casa, estudiar, viajar o incluso sobrevivir, todo pasa por el crédito. Nos acostumbramos a vivir pagando intereses perpetuos, mientras los bancos se enriquecen sin producir nada tangible. El dinero se convierte en una forma moderna de servidumbre, no encadenados físicamente, sino atados a números, plazos y contratos. El auge de la digitalización financiera ha llevado este control a un nuevo nivel. El dinero físico, billetes y monedas, está siendo reemplazado por sistemas digitales donde cada transacción es registrada, analizada y potencialmente vigilada. Las monedas digitales de bancos centrales, CBDC por sus siglas en inglés, prometen eficiencia, pero también implican un poder de control sin precedentes. En un futuro cercano, los gobiernos y las instituciones financieras podrían rastrear en tiempo real todos los movimientos económicos de los ciudadanos, restringir compras o incluso congelar fondos con un simple comando. El dinero, que alguna vez simbolizó libertad, podría convertirse en el instrumento perfecto de dominación. Sin embargo, no todo está perdido. Existen movimientos que buscan desafiar este monopolio del poder financiero. Las criptomonedas, por ejemplo, nacieron como una respuesta descentralizada al control bancario. Aunque muchas de ellas fueron absorbidas por la especulación y la codicia, su principio original, un sistema monetario libre de intermediarios, sigue siendo una idea revolucionaria. También emergen economías alternativas, monedas locales, cooperativas financieras, sistemas de trueque y modelos de finanzas éticas que priorizan el bienestar social sobre el beneficio privado. Comprender el sistema financiero es el primer paso para liberarse de su influencia. Saber cómo se crea el dinero, cómo operan los bancos y cómo las deudas perpetúan el control permite tomar decisiones más conscientes. Reducir el consumo innecesario, evitar el endeudamiento excesivo y apoyar proyectos económicos locales son formas prácticas de resistencia. Pequeñas acciones que, multiplicadas, debilitan la estructura de dependencia. El verdadero poder del sistema financiero no radica solo en el dinero que controla, sino en la ignorancia de las personas sobre su funcionamiento. Mientras creamos que el dinero es una fuerza natural e inevitable, seguiremos siendo sus siervos. Pero cuando comprendemos que es una creación humana, podemos empezar a transformarlo. El dinero no es una ley de la naturaleza. Es un acuerdo social, y como tal, puede ser rediseñado. El desafío, entonces, no es destruir el sistema, sino reinventarlo. Imaginemos una economía basada en la cooperación, donde el valor se mida por el bienestar colectivo y no por la acumulación. Una economía donde la riqueza se genere por la creatividad, la sostenibilidad y el equilibrio, no por la especulación. Recuperar el control financiero no significa rechazar el dinero, sino devolverle su propósito original. Ser una herramienta al servicio de la vida, no al revés. El sistema financiero global ha construido un imperio sin muros, sostenido por la fe en su propia permanencia. Pero toda estructura de poder depende del consentimiento de quienes la sostienen. El día en que los individuos comprendan que su trabajo, su consumo y su confianza son los pilares invisibles de ese sistema, ese día el poder comenzará a redistribuirse. Porque el verdadero valor nunca estuvo en el dinero, sino en las personas que lo crean, lo usan y pueden, si así lo deciden, darle un nuevo significado. Capítulo 8. El control mental, la influencia invisible. La manipulación más eficaz no es la que se impone por la fuerza, sino la que se instala en la mente sin que el individuo lo perciba. A lo largo de la historia, los sistemas de poder han comprendido que dominar cuerpos es costoso, pero dominar pensamientos es duradero.
Las sociedades modernas, aparentemente libres, han perfeccionado esta forma de control. No necesitamos censura abierta, ni represión violenta. Basta con influir en lo que la gente piensa, siente y desea. Así, el control mental contemporáneo no se ejerce desde un trono ni desde una celda, sino desde pantallas, mensajes, algoritmos y hábitos cotidianos. El control mental no implica hipnosis ni manipulación mágica. Es un proceso psicológico y cultural que opera a través de la repetición, la emoción y la narrativa. En su esencia, busca moldear la percepción de la realidad para dirigir el comportamiento sin necesidad de coerción. Cuando las personas aceptan una versión única de los hechos, cuando adoptan sin cuestionar los valores dominantes, cuando confunden deseo con necesidad o libertad con consumo, el control ya se ha instaurado. Uno de los pilares de este control es la publicidad. Desde sus orígenes, no se ha limitado a vender productos, sino también estilos de vida y aspiraciones. La publicidad moderna no apela a la razón, sino al inconsciente. Asocia objetos con emociones, carencias con soluciones y estatus con identidad. No se compra un perfume, se compra atractivo. No se adquiere un coche, se compra poder. No se paga por una marca, sino por la sensación de pertenecer a una élite. El resultado es una forma de manipulación que sustituye el pensamiento crítico por reflejos condicionados. A esta maquinaria se suman los medios de comunicación y las redes sociales, que operan como extensiones del sistema de control emocional. En la era digital, la atención se ha convertido en el recurso más valioso. Cada segundo que pasamos frente a una pantalla genera datos, y esos datos alimentan algoritmos diseñados para mantenernos enganchados. No se trata de informarnos, sino de capturarnos. Las plataformas no venden contenido, venden nuestra atención al mejor postor. Los algoritmos funcionan como filtros invisibles de la realidad. Seleccionan qué vemos, qué creemos y qué ignoramos. A través de ellos, el mundo se fragmenta en burbujas de información donde cada persona recibe un reflejo de sus propias creencias. Este fenómeno, conocido como cámara de eco, refuerza las convicciones y reduce la exposición a puntos de vista distintos. Cuanto más polarizada está una sociedad, más fácil resulta controlarla. El debate público se sustituye por la reacción emocional y la búsqueda de verdad por la validación inmediata. Las técnicas de manipulación psicológica se perfeccionan con el tiempo. Hoy sabemos que las emociones, especialmente el miedo, la ira y la culpa, son poderosas herramientas de control. Los medios recurren constantemente a estos estímulos para mantenernos alerta, inseguros, dependientes de la información. El miedo genera obediencia, la ira, división, la culpa, sumisión. Un ciudadano emocionalmente inestable es más fácil de manipular que uno informado y tranquilo. Las corporaciones y los gobiernos utilizan este conocimiento con precisión científica. Las campañas políticas ya no se diseñan para convencer racionalmente, sino para activar emociones específicas. Las empresas no venden productos, sino estados mentales. Cada anuncio, cada titular, cada publicación está calibrada para provocar una respuesta predecible. Lo que antes era propaganda, hoy se llama marketing. Lo que antes era adoctrinamiento, hoy se disfraza de entretenimiento. El control mental también actúa a través del lenguaje. Las palabras no solo describen la realidad, la crean. Cambiar el significado de las palabras es cambiar la percepción del mundo. Por eso se sustituyen términos incómodos por eufemismos. Los despidos se llaman reajustes, las guerras, operaciones de paz, la explotación flexibilidad. Al manipular el lenguaje, se manipula el pensamiento. George Orwell lo comprendió en 1984. Quien controla las palabras, controla las ideas. Pero el control más profundo no es externo, sino interno. Llega un momento en que las personas internalizan los valores del sistema y comienzan a autocensurarse. Ya no hace falta imponer la obediencia, porque se vuelve espontánea. Creemos que somos libres porque elegimos, pero nuestras elecciones han sido cuidadosamente moldeadas por años de condicionamiento.
La publicidad nos dice qué desear, la cultura, qué admirar, los medios, qué temer, y las redes, qué odiar. La libertad se reduce a una ilusión dentro de los márgenes permitidos. Sin embargo, reconocer este mecanismo es el primer paso para liberarse de él. El control mental solo funciona cuando permanece invisible. Una mente consciente, que observa sus propias emociones y cuestiona los mensajes que recibe, se vuelve inmune a gran parte de la manipulación. La herramienta más poderosa contra el control es la atención plena, detenerse, pensar, analizar antes de reaccionar. Cada pausa consciente interrumpe el ciclo automático que alimenta el sistema. Aprender a detectar la manipulación requiere práctica. Algunas señales son claras: mensajes que apelan al miedo o la urgencia, discursos que dividen en buenos y malos, promesas de soluciones rápidas, idealización del consumo como forma de identidad, supuestas noticias diseñadas para provocar indignación inmediata. En todos estos casos, la emoción sustituye al razonamiento. La clave es desarrollar una mente escéptica, pero no cínica, abierta, pero crítica. También es fundamental reconectar con el silencio. En un mundo saturado de estímulos, el silencio se ha convertido en un acto de resistencia. El ruido constante, mediático, digital, publicitario, impide pensar con claridad. Recuperar momentos de desconexión, de lectura profunda, de reflexión, permite restablecer la soberanía interior. El control mental necesita nuestra atención continua. Privarlo de ella es una forma de rebeldía. El papel de la educación crítica vuelve a ser esencial. Enseñar a las nuevas generaciones no solo a informarse, sino a interpretar, a contrastar, a reconocer sesgos. La alfabetización mediática debería ser tan importante como la matemática o la lingüística. Porque en la era de la manipulación emocional, saber leer ya no significa decodificar letras, sino descifrar intenciones. Finalmente, debemos recordar que el control mental solo es posible en una sociedad que renuncia a pensar colectivamente. El aislamiento, físico o ideológico, favorece la dominación. Recuperar los espacios de diálogo, de comunidad, de solidaridad, es también una forma de resistencia. Hablar con otros, compartir dudas, escuchar perspectivas diferentes, rompe las burbujas de información y debilita la influencia de los manipuladores. El poder invisible no necesita encadenar cuerpos cuando puede colonizar mentes. Pero también es cierto que ninguna mente puede ser completamente conquistada si decide despertar. La libertad interior comienza cuando dejamos de consumir pensamientos prefabricados y empezamos a pensar por nosotros mismos. En ese instante, el control pierde su fuerza y el individuo recupera su poder más esencial, el de elegir con conciencia. El control mental es la guerra más silenciosa de nuestro tiempo. No deja heridos visibles ni produce explosiones, pero su impacto es profundo. Ganarla no requiere armas, sino lucidez. Y la lucidez, aunque escasa, sigue siendo contagiosa. Una mente que despierta puede inspirar a otras, y así, poco a poco, la influencia invisible se disuelve bajo la luz de la conciencia. Porque ningún sistema, por sofisticado que sea, puede dominar por completo a quien ha aprendido a mirar dentro de sí mismo y reconocer la verdad detrás de la ilusión. Capítulo 9. Movimientos sociales y revoluciones. ¿Pueden realmente cambiar las cosas? A lo largo de la historia, los movimientos sociales y las revoluciones han sido las fuerzas que han intentado alterar el curso del poder establecido. Desde las revueltas campesinas medievales hasta los movimientos digitales del siglo XXI, la humanidad ha demostrado una y otra vez su deseo de justicia, igualdad y libertad. Sin embargo, cuando observamos el resultado de muchos de esos movimientos, surge una pregunta incómoda. ¿Logran realmente cambiar las estructuras de poder o simplemente las transforman superficialmente para que todo siga igual? La historia de las revoluciones es también la historia de la cooptación del cambio. Casi todas comienzan con ideales nobles: la lucha contra la opresión, la búsqueda de dignidad, el fin de la desigualdad, pero a medida que avanzan,
Los nuevos líderes reproducen las dinámicas del viejo sistema. Lo que comenzó como una rebelión termina convirtiéndose en una nueva forma de poder. Así, las revoluciones suelen reemplazar a los actores, pero rara vez desmantelan el guión. Un ejemplo claro es la Revolución Francesa, símbolo por excelencia de la lucha por la libertad y la igualdad. Su lema, libertad, igualdad, fraternidad, inspiró generaciones, pero tras la caída de la monarquía, el poder volvió a concentrarse en nuevas élites, primero en los jacobinos, luego en Napoleón y finalmente en una burguesía que consolidó el capitalismo moderno. La estructura de dominación se mantuvo, aunque bajo otro nombre. El pueblo pasó de ser súbdito del rey a ciudadano del mercado. Lo mismo ocurrió con muchas revoluciones de... Los movimientos sociales contemporáneos enfrentan un desafío aún más complejo. En la era digital, la protesta se ha vuelto inmediata, global y, paradójicamente, efímera. Las redes sociales permiten organizar manifestaciones en cuestión de horas, difundir mensajes a millones de personas y visibilizar injusticias que antes permanecían ocultas. Sin embargo, esa misma inmediatez convierte la lucha en espectáculo. Las causas se viralizan, se discuten, se aplauden y luego desaparecen con la misma velocidad. La indignación se consume como un producto más. Los algoritmos también moldean la protesta. En teoría, las plataformas digitales democratizan la expresión. En la práctica, las redes priorizan el contenido que genera más interacción, no necesariamente el más profundo. La política emocional sustituye al pensamiento estratégico. Las luchas se fragmentan en causas aisladas, desconectadas entre sí, lo que debilita el poder colectivo. El sistema, en lugar de reprimir los movimientos sociales, los absorbe, los convierte en tendencia, los vacía de contenido y los vende como moda. El fenómeno de la cooptación del cambio es uno de los mecanismos más sofisticados del poder moderno. Cada vez que surge una idea revolucionaria, el sistema encuentra la manera de integrarla, suavizarla y neutralizar su potencial transformador. El feminismo, la ecología, los derechos civiles o la diversidad, en su origen movimientos radicales que cuestionaban las bases del poder, han sido en muchos casos incorporados al mercado como productos identitarios. Se promueve una apariencia de cambio sin tocar las raíces del problema. No obstante, esto no significa que los movimientos sociales sean inútiles. Aunque muchas revoluciones hayan fracasado en su intento de construir un nuevo orden, han logrado despertar conciencias, abrir espacios de debate y generar transformaciones culturales que, aunque lentas, son irreversibles. La abolición de la esclavitud, los derechos de las mujeres, la conquista del voto universal o las luchas laborales no fueron concesiones del poder, sino conquistas de la resistencia. Cada paso hacia adelante ha sido fruto de la persistencia colectiva. El desafío actual es reinventar la manera de luchar. La resistencia del siglo XXI no puede limitarse a las calles ni a las redes. Debe actuar simultáneamente en los tres niveles donde opera el poder: económico, cultural y mental. La protesta visible es solo una parte del proceso. El verdadero cambio se gesta en los hábitos, en la educación, en la manera de consumir, de comunicarse, de vivir. Un sistema basado en la obediencia no puede ser derribado solo con consignas. Necesita ser reemplazado por una nueva forma de conciencia. Los movimientos sociales más eficaces del presente son aquellos que entienden que la transformación comienza desde lo cotidiano. Iniciativas comunitarias, economías solidarias, redes de apoyo mutuo, educación libre, medios alternativos. Todas estas formas de organización descentralizada erosionan silenciosamente el poder centralizado. No buscan conquistar el sistema, sino volverse independientes de él. Esa es la revolución invisible, la que no necesita banderas porque se manifiesta en la vida diaria. Otra lección clave es que las revoluciones deben integrar la diversidad sin fragmentarse. Los movimientos que triunfan son aquellos que logran unir luchas aparentemente distintas bajo un propósito común: la dignidad humana. Mientras el poder divide, la resistencia debe conectar.
El cambio no se construye desde la uniformidad, sino desde la convergencia de múltiples voces que comparten un mismo horizonte de justicia. Además, el nuevo paradigma de resistencia debe abrazar la paciencia. Las transformaciones profundas no ocurren de la noche a la mañana. Los movimientos sociales de largo aliento, los que no se rinden ante la frustración ni ante la manipulación mediática, son los que realmente dejan huella. La impaciencia, estimulada por la cultura digital, debilita la capacidad de sostener luchas prolongadas. El poder cuenta con eso. Sabe que la indignación tiene fecha de caducidad. Pero cuando la conciencia se arraiga, cuando la gente empieza a cambiar su forma de pensar y de vivir, el sistema ya no puede revertirlo fácilmente. Esa es la revolución que no se televisa ni se tuitea, la que ocurre en silencio, en los barrios, en los hogares, en las escuelas, en la manera en que tratamos a los demás y gestionamos nuestros recursos. Una sociedad que aprende a vivir sin depender completamente de las estructuras de poder se vuelve ingobernable en el sentido más noble del término. En última instancia, los movimientos sociales y las revoluciones no deben medirse solo por sus resultados inmediatos, sino por su capacidad de sembrar conciencia. Una revuelta puede fracasar políticamente, pero triunfar culturalmente. Puede que no derribe un gobierno, pero puede inspirar a generaciones futuras a seguir cuestionando. Las revoluciones no mueren, se transforman. Cada acto de desobediencia, cada pensamiento crítico, cada gesto solidario, forma parte de una cadena histórica de resistencia que trasciende fronteras y siglos. La verdadera revolución del futuro no será televisada, ni viral, ni masiva. Será personal, interior, ética. Nacerá del individuo que ha comprendido su poder y que decide actuar en coherencia con él. Porque cuando suficientes personas cambian su manera de ver y actuar, las estructuras externas inevitablemente se transforman. Las revoluciones visibles comienzan con una revolución invisible, la del pensamiento. Y es esa revolución interior, la que no puede ser reprimida, comprada ni cooptada, la que tiene el poder de transformar el mundo de manera duradera. Porque ninguna tiranía, por sofisticada que sea, puede sostenerse ante una sociedad que ha aprendido a pensar y actuar desde la conciencia. Esa es la revolución que aún está por venir y que silenciosamente ya ha comenzado. Capítulo 10. Soluciones prácticas. ¿Cómo recuperar el control? Después de haber explorado las múltiples formas en que el poder, la economía, la información y la tecnología moldean nuestras vidas, llega el momento más importante, el de actuar. Comprender los mecanismos del sistema es esencial, pero inútil si no se traduce en un cambio tangible en la forma en que vivimos. La verdadera libertad no reside solo en saber, sino en aplicar lo aprendido. Este capítulo es una invitación a recuperar el control sobre la vida cotidiana, a través de acciones concretas, accesibles y sostenibles que permitan construir autonomía individual y colectiva. Recuperar el control no significa aislarse del mundo, ni luchar frontalmente contra un enemigo invisible. Significa aprender a moverse con conciencia dentro del sistema, entender sus reglas y poco a poco dejar de depender de él. El poder necesita nuestra participación pasiva para sobrevivir. Cuando dejamos de alimentarlo con nuestro consumo, nuestra atención y nuestra obediencia, comienza a debilitarse. El primer paso hacia esa autonomía es redefinir la noción de necesidad. Gran parte del control que se ejerce sobre nosotros proviene de una confusión entre lo que necesitamos realmente y lo que se nos ha enseñado a desear. El sistema económico se basa en la insatisfacción perpetua. Cuanto más vacíos nos sentimos, más consumimos. Recuperar el control implica liberarse de esa lógica. No se trata de renunciar al confort o al progreso, sino de cuestionar el consumo como sinónimo de felicidad. Practicar el minimalismo, elegir la calidad sobre la cantidad, reparar en lugar de desechar, son actos de resistencia silenciosa que reducen la dependencia del mercado y devuelven poder al individuo. El segundo paso es repensar la relación con el trabajo y el dinero.
El sistema financiero y laboral actual nos empuja a dedicar la mayor parte del tiempo a actividades que muchas veces no nos satisfacen, solo para mantener un estilo de vida impuesto. Una de las formas más efectivas de recuperar el control es diversificar las fuentes de ingreso y buscar formas de autosuficiencia económica. El emprendimiento ético, la economía circular, el intercambio de servicios y los proyectos cooperativos permiten crear redes económicas basadas en la colaboración y no en la competencia. El trabajo no debería ser únicamente un medio de subsistencia, sino una extensión del propósito personal. Replantearse la carrera profesional, desarrollar habilidades útiles, aprender a adaptarse a nuevas formas de empleo, son decisiones que fortalecen la libertad individual. La educación financiera, por ejemplo, debería ser una prioridad. Entender cómo funciona la deuda, cómo se genera el dinero y cómo administrar los recursos con inteligencia es una forma concreta de romper con la dependencia del sistema bancario. El tercer paso consiste en recuperar la soberanía sobre la información y la atención. En la era digital, lo que consumimos mentalmente tiene tanto impacto como lo que consumimos físicamente. Nuestra mente se alimenta de ideas, imágenes, palabras, emociones. Cada contenido que aceptamos sin filtrar se convierte en parte de nuestra visión del mundo. Aprender a elegir conscientemente las fuentes de información, verificar datos, limitar la exposición a los medios que manipulan las emociones y practicar la desconexión digital son actos revolucionarios. La atención es el nuevo oro del siglo XXI. Quien controla tu atención, controla tu comportamiento. Por eso, aprender a dirigirla de manera deliberada es una de las herramientas más poderosas de emancipación. Esto implica desarrollar hábitos de concentración profunda, practicar la lectura crítica, el silencio y la reflexión. No todas las batallas requieren ruido. Algunas se ganan cultivando claridad mental. Otro elemento clave es fortalecer la comunidad. Ningún cambio profundo puede sostenerse desde la soledad. Los sistemas de poder se alimentan del aislamiento y la desconfianza entre las personas. Reconstruir el tejido social, recuperar la cooperación y el apoyo mutuo son pasos fundamentales hacia la libertad colectiva. Iniciativas como huertos urbanos, cooperativas de consumo, bancos de tiempo, educación colaborativa o redes locales de trueque no solo mejoran la calidad de vida, sino que también reducen la dependencia del sistema centralizado. La autosuficiencia no es solo económica, también es emocional y cognitiva. Aprender a gestionar las emociones sin depender de estímulos externos, entretenimiento constante, redes sociales, consumo, permite mantener el equilibrio interno. Una mente en calma es una mente libre. La práctica de la meditación, el ejercicio físico, la contemplación de la naturaleza. El poder del individuo también reside en la gestión de su atención y energía. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para dispersarnos. Las redes sociales, los medios y la publicidad compiten constantemente por nuestra mente. El resistente invisible aprende a proteger su atención como un recurso sagrado. Elige qué ver, qué leer, qué escuchar. Rechaza la saturación de información y cultiva el silencio interior. Una mente enfocada no puede ser controlada. La resistencia invisible no está reñida con la acción colectiva, pero parte de la acción individual. Es imposible construir una sociedad libre con personas que viven en esclavitud mental. Cada gesto consciente, no mentir, no participar en injusticias, no reproducir odio, contribuye a crear un entorno más sano. El cambio social comienza con el ejemplo. Cuando un individuo actúa con integridad, inspira a otros. Y esa inspiración se propaga sin necesidad de estructuras ni líderes. Un ejemplo clásico de esta dinámica lo encontramos en los movimientos no violentos. Líderes como Gandhi o Martin Luther King comprendieron que la fuerza moral de la resistencia pacífica podía ser más poderosa que cualquier arma, pero lo esencial no era el carisma de los líderes, sino el despertar de millones de conciencias individuales que decidieron actuar desde la dignidad. La desobediencia civil fue una manifestación visible de un proceso interior invisible.
la negativa colectiva a seguir participando en la injusticia. Esa misma lógica puede aplicarse hoy a una escala cotidiana. Cada persona tiene la capacidad de ejercer una forma de desobediencia pacífica al sistema a través de la coherencia. No se trata de romper leyes, sino de construir nuevas realidades dentro de las viejas estructuras. Apoyar proyectos locales en lugar de corporaciones multinacionales. Rechazar la manipulación mediática. Cultivar la empatía en un entorno dominado por la indiferencia. Todo eso es resistencia. Otro componente esencial de la resistencia invisible es el autocontrol emocional. El sistema se sostiene en gran medida gracias al miedo, la ira y la frustración. Cuando el individuo aprende a reconocer y gestionar sus emociones, deja de ser predecible y, por tanto, deja de ser fácilmente manipulable. Mantener la calma en tiempos de caos es una forma de poder. La serenidad es subversiva, porque impide que el miedo dirija las decisiones. La cultura de la inmediatez también es un obstáculo para la resistencia profunda. El individuo resistente comprende que el cambio real requiere tiempo. La paciencia, la disciplina y la constancia son sus armas. No busca resultados rápidos ni validación inmediata. Actúa desde la convicción de que cada pequeña acción suma, aunque sus efectos no sean visibles al instante. La transformación interior, al igual que el crecimiento de un árbol, ocurre en silencio antes de manifestarse. El poder de la palabra también es parte de esta resistencia. En un entorno saturado de discursos manipuladores, hablar con verdad y claridad es un acto de valentía. El lenguaje moldea la realidad. Usarlo con conciencia significa crear un mundo más honesto. Evitar la propaganda, rechazar la mentira y expresar con respeto y firmeza las ideas son formas de contrarrestar la distorsión del discurso público. La verdad, aunque silenciosa, tiene una fuerza expansiva. La resistencia invisible no se basa en la confrontación, sino en la creación. Mientras el sistema se esfuerza por mantenernos reactivos, el individuo libre actúa desde la creatividad. Construye alternativas, huertos, cooperativas, redes de conocimiento, comunidades autosuficientes, plataformas independientes. En lugar de luchar contra lo viejo, dedica su energía a construir lo nuevo. Esa es la forma más eficaz de revolución, crear un modelo que haga obsoleto al anterior. También existe una dimensión espiritual en esta forma de resistencia. No necesariamente religiosa, sino profundamente humana. Reconocer que hay algo en el ser, la conciencia, la dignidad, la empatía, que no puede ser dominado por ningún sistema. Esa parte inviolable del individuo es la raíz de toda libertad. Cuando uno vive conectado con ella, ninguna propaganda ni estructura puede reducirlo a objeto. Por último, la resistencia invisible se sostiene en la esperanza activa, no en la esperanza ingenua de que el mundo cambiará solo, sino en la convicción de que cada gesto cuenta. La desesperanza es el arma más eficaz del poder, porque paraliza. La esperanza lúcida, en cambio, moviliza. Es la energía que mantiene vivas las pequeñas acciones que, con el tiempo, se convierten en grandes transformaciones. La historia no la escriben solo los vencedores, sino también los resistentes silenciosos que, sin reconocimiento, sembraron las ideas que más tarde florecieron. Detrás de cada avance social, científico o ético, hubo individuos anónimos que decidieron no conformarse. Esa es la verdadera fuerza del ser humano. Su capacidad de decir no a la injusticia, incluso cuando nadie lo ve. Resistir no es destruir, sino preservar lo esencial. Es negarse a perder la humanidad en un sistema que intenta convertirnos en engranajes. Es seguir actuando con amor, conciencia y coherencia, incluso cuando el entorno parece hostil. La resistencia invisible es el arte de mantenerse íntegro en medio de la manipulación, de permanecer humano en tiempos de deshumanización. Y aunque parezca invisible, su impacto es profundo, porque el poder se tambalea no cuando una multitud grita, sino cuando millones de individuos, en silencio, dejan de obedecer. La historia cambia el día en que las personas comunes
comprenden que siempre tuvieron el poder en sus manos. Capítulo 12. El futuro del trabajo y la automatización. Estamos viviendo una transformación sin precedentes en la historia del trabajo humano. Durante siglos, el empleo ha sido la base sobre la cual se ha construido la identidad, la estabilidad económica y el sentido de propósito de las personas. Trabajar no solo significaba producir, sino también pertenecer, participar en el tejido social. Sin embargo, en las últimas décadas, la irrupción de la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, la robótica y la automatización, ha comenzado a redefinir profundamente ese concepto. Lo que alguna vez fue símbolo de progreso, hoy plantea una pregunta inquietante. ¿Qué ocurrirá con los seres humanos cuando las máquinas puedan hacerlo todo mejor y más rápido? La automatización no es un fenómeno nuevo. Desde la revolución industrial, las máquinas han reemplazado tareas humanas en nombre de la eficiencia. Pero lo que hoy estamos presenciando no es una simple mejora técnica, es un cambio de paradigma. Por primera vez, la tecnología no solo sustituye la fuerza física, sino también la capacidad cognitiva. Los algoritmos pueden aprender, analizar, escribir, diagnosticar, conducir y decidir. Y cada avance en inteligencia artificial acelera un proceso que, aunque promete comodidad, amenaza con desestabilizar las bases mismas del sistema económico actual. En el siglo XX, el trabajo fue el principal medio para acceder a los recursos básicos y al reconocimiento social. En el siglo XXI, esta relación se está rompiendo. Las empresas reducen plantillas a medida que automatizan procesos. Las plataformas digitales precarizan la labor humana mediante la economía de freelancers y el trabajo bajo demanda. Los contratos indefinidos desaparecen y los beneficios sociales se diluyen. Millones de personas se enfrentan a una paradoja. Se les exige productividad en un sistema que ya no necesita tantos trabajadores. El mito del progreso tecnológico asegura que la automatización creará nuevos empleos para reemplazar los antiguos. En parte es cierto, pero no en la misma proporción. Cada revolución tecnológica anterior, como la industrial o la informática, generó oportunidades porque requería de la intervención humana para operar las nuevas herramientas. La revolución actual, en cambio, tiende hacia la autonomía total de las máquinas. La inteligencia artificial no necesita descanso, salario ni motivación. Y a diferencia de un trabajador humano, puede aprender exponencialmente. Otro de los grandes dilemas morales contemporáneos es el impacto ambiental. Durante siglos, el ser humano ha explotado los recursos naturales bajo la premisa del crecimiento infinito. Hoy sabemos que ese modelo es insostenible. La crisis climática no es solo un problema científico o económico, es ante todo un problema ético. Implica cuestionar la relación entre el ser humano y la naturaleza, entre el bienestar presente y el futuro de las próximas generaciones. La moral global debe incluir por primera vez a la Tierra como sujeto ético. La preservación del planeta no es una opción ideológica, sino una obligación moral hacia la vida misma. La tecnología, por su parte, ha creado un nuevo campo ético que apenas comenzamos a explorar. La inteligencia artificial, la vigilancia masiva y la manipulación de datos personales plantean preguntas profundas sobre la libertad, la privacidad y la autonomía. ¿Hasta qué punto una máquina puede decidir sobre la vida humana? ¿Quién es responsable de los algoritmos que discriminan o manipulan? ¿Dónde se traza la línea entre el avance científico y la invasión del espacio humano? Estas preguntas no pueden resolverse únicamente desde la técnica o la ley. Requieren una reflexión moral que coloque al ser humano en el centro de la ecuación. En este mundo interconectado, la ética también debe ser intercultural. No puede imponerse desde una sola perspectiva occidental o religiosa. Debe construirse sobre principios universales que trasciendan las diferencias sin negarlas. Respeto, dignidad, justicia, solidaridad y sostenibilidad son valores que pueden ser compartidos por distintas culturas, adaptados a sus contextos sin perder su esencia. La ética global no busca homogeneizar sino armonizar, encontrar un equilibrio entre la diversidad cultural y la responsabilidad común.
Sin embargo, la construcción de una ética universal enfrenta un obstáculo poderoso: el relativismo moral. En la era digital, todo parece debatible, toda verdad cuestionable. Las redes sociales han democratizado la opinión, pero también han diluido los criterios éticos. Se confunde libertad de expresión con impunidad, crítica con odio, pluralismo con indiferencia. En este caos informativo, se necesita recuperar un sentido moral compartido, no como dogma, sino como marco de convivencia. La verdad, la empatía y la coherencia deben volver a ser valores centrales, no accesorios. También es urgente revisar la relación entre ética y poder. En muchas sociedades, la moral se ha convertido en un instrumento político. Se defiende la ética cuando conviene y se ignora cuando estorba. Las grandes decisiones, económicas, militares, tecnológicas, suelen tomarse sin considerar sus consecuencias humanas o ecológicas. La ética del siglo XXI debe ser una ética de la responsabilidad global, capaz de exigir rendición de cuentas no solo a los individuos, sino también a las corporaciones y los gobiernos. El poder, sin moral, se convierte en destrucción. En el ámbito individual, la globalización nos obliga a redefinir el sentido de la virtud. Ya no basta con ser buena persona en lo privado. Es necesario actuar con conciencia en lo público. La ética personal se mide hoy por la capacidad de entender las implicaciones colectivas de nuestras acciones. Un consumidor consciente, un ciudadano informado, un profesional íntegro, son los nuevos agentes de transformación moral. El cambio ético global comienza con microdecisiones diarias que, multiplicadas, pueden alterar la estructura del sistema. La educación, una vez más, juega un papel esencial. Una educación verdaderamente ética no se limita a enseñar normas o sancionar conductas, sino que fomenta el pensamiento crítico, la empatía y la autonomía moral. Educar en ética es enseñar a pensar las consecuencias, a reconocer la dignidad del otro y a actuar desde la conciencia, no desde la obediencia. Solo una sociedad educada éticamente puede aspirar a un futuro justo y sostenible. El reto de la moral global no consiste en crear un nuevo dogma, sino en despertar una nueva conciencia. Una conciencia que entienda que cada ser humano es parte de una red de interdependencias, ecológicas, económicas, digitales, emocionales. Que nuestras decisiones individuales, por pequeñas que parezcan, pueden contribuir tanto a la destrucción como a la regeneración del mundo. El futuro de la humanidad no dependerá solo del avance tecnológico o de las reformas políticas, sino de nuestra capacidad para evolucionar moralmente. Sin una ética global, la globalización se convierte en una máquina sin alma, impulsada por la inercia del poder y el mercado. Con ella, en cambio, podríamos construir un mundo verdaderamente humano, diverso, justo y consciente. La ética y la moral, lejos de ser conceptos antiguos o abstractos, son hoy más urgentes que nunca. Son el lenguaje que puede unir a la humanidad en medio de la fragmentación, el antídoto frente al cinismo y la indiferencia. En un mundo globalizado, ser ético ya no es una opción personal, sino una responsabilidad colectiva. Porque solo desde la ética podremos recuperar el equilibrio entre el progreso y la humanidad, entre el poder y la compasión, entre el conocimiento y la sabiduría. Y quizá entonces, por fin, podamos decir que hemos aprendido a convivir en un mismo planeta, no solo como habitantes, sino como guardianes conscientes de la vida. Capítulo 14. Conclusión. ¿Qué podemos hacer hoy? A lo largo de este libro, hemos recorrido un amplio paisaje de ideas, estructuras y sistemas que moldean la realidad en la que vivimos. Hemos desmontado los mitos del poder, de la economía, de la tecnología, de la educación y de la información, intentando ver más allá de las apariencias. Pero la pregunta que debe guiarnos al cerrar estas páginas no es solo qué hemos aprendido, sino qué podemos hacer con ese conocimiento. Comprender el sistema no basta. Es necesario actuar dentro de él con conciencia, propósito y estrategia. El primer paso hacia el cambio es despertar, no en el sentido místico o conspirativo del término,
sino en su forma más simple y radical. Abrir los ojos. Ver con claridad cómo funciona el mundo, cómo se distribuye el poder, cómo se fabrican las narrativas y cómo nuestras elecciones cotidianas participan en la construcción de esa maquinaria. Despertar implica entender que la realidad no es un hecho fijo, sino una construcción colectiva sostenida por creencias, hábitos y comportamientos que podemos transformar. Durante siglos, el poder ha permanecido en manos de unos pocos porque la mayoría ha sido educada para creer que no lo tiene. Pero el poder real, el que cambia culturas, redefine sistemas y altera el rumbo de la historia, siempre ha estado en la conciencia colectiva de los individuos. El sistema económico, los gobiernos, las redes sociales o las instituciones solo existen porque millones de personas los sostienen con su atención, su trabajo y su obediencia. La verdadera emancipación comienza cuando reconocemos que ese poder puede retirarse o redirigirse. Sin embargo, no se trata de destruir todo lo que existe, sino de reconstruir con inteligencia. La revolución del futuro no será violenta ni espectacular. Será silenciosa, gradual y profundamente humana. Consistirá en millones de personas eligiendo conscientemente cómo vivir, qué consumir, qué creer, cómo educar a sus hijos y cómo relacionarse con los demás. Cada pequeño cambio individual, multiplicado, puede tener un efecto sistémico. La resistencia invisible de la que hablamos en capítulos anteriores es precisamente eso, una forma de transformación desde lo cotidiano. ¿Qué podemos hacer hoy? Podemos empezar por reeducar nuestra mente, cuestionar la información que consumimos, analizar las fuentes, identificar los sesgos, no dejarnos arrastrar por la polarización ni por los algoritmos que moldean nuestras emociones. La alfabetización mediática y digital es una de las herramientas más poderosas del siglo XXI. Aprender a pensar críticamente es la forma más efectiva de liberarse del control invisible. También podemos repensar nuestra relación con el consumo. Cada compra es un voto en el sistema económico. Cada vez que elegimos productos éticos, sostenibles o locales, estamos enviando un mensaje a las estructuras de poder. Reducir el consumo innecesario no es un acto de sacrificio, sino de libertad. La autosuficiencia, producir más y depender menos, no es un ideal utópico, sino una estrategia práctica para recuperar autonomía. En el ámbito social, podemos reconstruir el tejido comunitario. La fragmentación y la competencia han debilitado los lazos humanos, pero el poder real surge de la cooperación. Crear redes de apoyo, proyectos colectivos, cooperativas o espacios de intercambio, sin intermediarios financieros, es una manera de recuperar el sentido de comunidad. Cuando las personas colaboran, el control jerárquico pierde fuerza. La educación también necesita una revolución silenciosa. No podemos esperar que los gobiernos o las instituciones reformen el sistema educativo desde arriba. El cambio comienza desde los padres, los docentes y los propios estudiantes. Educar en pensamiento crítico, creatividad, empatía y conciencia ética es formar generaciones capaces de cuestionar y transformar el mundo. La educación no debe ser una fábrica de obediencia, sino un laboratorio de libertad. Otro ámbito crucial es el tecnológico. La tecnología no es enemiga, pero debe estar al servicio de la vida. Aprender a usar las herramientas digitales con propósito, en lugar de ser usados por ellas, es una forma de resistencia. Esto implica desde proteger nuestros datos y nuestra privacidad, hasta limitar el tiempo que pasamos frente a pantallas. Las redes sociales pueden ser una herramienta de conexión o de manipulación, dependiendo de cómo las utilicemos. El control empieza por la atención. En el terreno político, debemos recuperar la participación activa. La apatía es el terreno fértil del poder concentrado. No se trata solo de votar cada cierto tiempo, sino de involucrarse en las decisiones locales, en los movimientos ciudadanos, en la exigencia de transparencia. La democracia no se defiende con discursos, sino con vigilancia constante y participación informada. Un ciudadano crítico vale más que 1 millón de seguidores.
La economía del futuro debe basarse en la sostenibilidad y la cooperación, no en la competencia desmedida. Existen ya modelos alternativos, como la economía circular, el comercio justo, las monedas locales o las finanzas éticas, que demuestran que otro sistema es posible. No se trata de destruir el capitalismo de un golpe, sino de desactivarlo poco a poco mediante la creación de sistemas paralelos más humanos. Cada elección consciente debilita la lógica del control. También debemos redefinir el éxito. El sistema nos ha enseñado a medir la valía por el dinero, el estatus o la productividad. Pero el verdadero progreso se mide en bienestar, en relaciones sanas, en conocimiento compartido y en equilibrio con la naturaleza. El cambio de paradigma comienza cuando dejamos de competir por acumular y empezamos a cooperar para vivir mejor. En un mundo donde la automatización avanza y el trabajo cambia, debemos prepararnos para valorar lo que las máquinas no pueden ofrecer: la empatía, la creatividad, la compasión. El futuro no pertenece a quienes dominan la tecnología, sino a quienes la humanizan. La adaptación a la era digital no significa rendirse ante ella, sino aprender a coexistir con inteligencia emocional y propósito. Por último, debemos recuperar algo que el sistema intenta suprimir: la esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se arreglará solo, sino la esperanza activa que impulsa a actuar. La historia demuestra que los grandes cambios siempre comienzan con minorías conscientes que se niegan a aceptar la injusticia como algo normal. La esperanza es una forma de resistencia. No necesitamos esperar a que los poderosos cambien las reglas. Podemos empezar ahora, desde donde estamos, con lo que tenemos. Cambiar el lenguaje que usamos, los medios que consumimos, las causas que apoyamos, las formas en que nos relacionamos. Cada gesto cuenta. Cada acto ético, aunque invisible, contribuye a equilibrar el sistema. El poder que domina el mundo actual se sostiene en la inercia y la desinformación. Pero el conocimiento consciente es su antídoto. Cuando una persona empieza a pensar por sí misma, cuando deja de reaccionar y comienza a decidir, el control se debilita. La libertad no se concede, se construye día a día, con acciones pequeñas pero coherentes. Hoy, más que nunca, el desafío no es comprender el mundo, sino atreverse a transformarlo. El cambio no vendrá de los gobiernos ni de las corporaciones, sino de la conciencia colectiva de los individuos. Somos más poderosos de lo que creemos, pero solo si actuamos juntos, con conocimiento y con propósito. El futuro está abierto. No está escrito por las máquinas, ni por las élites, ni por los algoritmos. Está siendo escrito, en este mismo instante, por cada uno de nosotros. Y aunque el sistema parezca inmenso, nunca olvidemos que toda estructura, por más poderosa que sea, depende de la voluntad de quienes la sostienen. El cambio comienza hoy, en tu forma de pensar, de consumir, de comunicarte, de relacionarte, en tu decisión de vivir con conciencia, porque el verdadero poder no está en las instituciones, ni en el dinero, ni en las redes. El poder real está, y siempre ha estado, dentro de cada ser humano dispuesto a actuar con verdad, compasión y valentía. Y en ese reconocimiento comienza la libertad.